Vamos rápidamente con esta entrevista con el doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus. Y lo comentábamos al inicio de ese informativo, Omicron, menos virulenta que variantes anteriores del SARS-CoV-2, pero transmisible como el sarampión. Esto quiere decir que se contagia rápidamente. Doctor Samuel Ponce de León, ¿cómo está usted? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlo a usted y al auditorio. Le agradezco bastante esa entrevista. Omicron, muchos lo están tomando como una gripita y hemos tenido algunos casos, y lo mencionaba también hace un momento, que se cuelga de algunas otras enfermedades. No necesariamente es una gripita como se dice popularmente. Sí, no es una gripita, sigue siendo el COVID-19, el mismo virus, SARS-CoV-2, presentado ahora de una manera un poco diferente, con una transmisión explosiva, muy rápida la extensión de la infección a lo largo del planeta, y aquí en nuestro país es lo que estamos observando. Muchos casos que acontecen en un corto periodo de tiempo, con un cuadro clínico que en la gran mayoría de los infectados es efectivamente similar al de un catarro, que puede ser variable en su intensidad, pero que no deja de ser un riesgo para algunas personas que tienen comorbilidades o para algunas personas que tienen una susceptibilidad particular a la infección. Y así tenemos que proporcionalmente, si bien el número de pacientes que están acudiendo a los hospitales con problemas graves no es igual que en las previas, podrá haber una gran cantidad de demanda de atención hospitalaria ante el numeroso grupo de infecciones que están ocurriendo actualmente. Y es que en este caso, anteriormente, en el año pasado, y hablamos así del año pasado, donde hubo un poco más de contagios e incluso de muertes por el SARS-CoV-2, se podía infectar una sola persona de una familia, de un núcleo de 5 personas, pero hasta ahí no pasaba. Ahora, con esta infección, son las 5 personas que se infectan rápidamente. Es cierto, y hemos visto cómo el virus ha evolucionado desde su variante original en Wuhan, pasando por la variante alfa y luego la variante delta, incrementando esta capacidad de tener una transmisión cada vez más eficiente. Y sí, tenemos familias completas que se infectan con relativa rapidez. No es inusual, porque esto lo hemos visto y lo vimos claramente con Delta, pero sí estamos viendo una transmisión muy, muy eficaz. Después de esta variación de alfa, delta, omicron, puede haber otras variantes que pueden atacar incluso a las vacunas que nos hemos puesto. Bueno, sí, no precisamente atacar las vacunas, pero sí podrían eventualmente tener un mecanismo de evasión de nuestro sistema inmunológico eh, diferente, y en consecuencia la eficacia de las vacunas disminuir. No es el caso en general para los esquemas que estamos viendo, porque la experiencia, más allá de algunos estudios que se hacen con determinaciones de anticuerpos, lo que estamos viendo en todos los países en donde está midiendo con certeza la evolución es que los vacunados tienen una infección aproximadamente 5 veces menos grave que aquellos que no están vacunados. El riesgo de tener una enfermedad más grave, de requerir hospitalización o alguna otra complicación, es esencialmente en aquella población no vacunada. Ya la dicen las estadísticas, 7 de cada 10 que ahorita en este momento están hospitalizados no se vacunaron, pero no hay que bajar a guardia como se dice, ¿no? Seguimos, ¿qué será? La mitad de la pandemia final, pero seguimos estando dentro de la pandemia. Seguimos en una pandemia en evolución, empezando su tercer año, una cuarta ola, y tendremos que ver qué es lo que ocurre. Ciertamente vamos adquiriendo, conforme pase el tiempo, una mayor experiencia inmunológica, y podremos ir estableciendo un mejor equilibrio entre nuestras capacidades como especie y también con el virus que circula, que se va ajustando también,
para eventualmente tener una relación más o menos estable en canales de transmisión pues endémica o más o menos constante las cifras. Pero todavía no sabemos cuándo va a ser el momento en el que podamos decir que ya estamos saliendo de esto. Por ahora tenemos que mantener las precauciones muy en alto, muy cuidadosos con el cubrebocas, con la distancia, con las reuniones, con las personas que están enfermas, con síntomas, que eviten circular y que se mantengan confinadas para poder limitar la transmisión. Algunos expertos coinciden que este año todavía seguimos estando en pandemia, como usted bien lo refiere, no sabemos cuándo, pero por lo menos se tiene contemplado que ese 2022 siga todavía. Y hay algunas autoridades, y eso se aplaude, el gobierno municipal de Ecatepec tuvo que salir a castigar a los ciudadanos con multas, con trabajo comunitario por no ponerse el cubrebocas cuando es algo que ya lo deberíamos tener aprendido desde el año pasado hasta esta fecha. Sí, tenemos que aprovechar toda la experiencia que hemos venido acumulando y tenemos que aprovechar que tenemos vacunas, todos aquellos que no han completado su esquema de vacunación tienen que hacerlo, están disponibles los puntos de vacunación y tenemos que ser enfáticos en nuestras medidas de precaución, cubrebocas, distancia, higiene, ventilación, evitar aglomeraciones y desde luego, insisto, aquellos que tienen algún síntoma que piensen que es solo un catarro, que se queden confinados hasta saber qué es lo que tienen y si tienen la duda, que se queden sus 5 días en confinamiento hasta que dejen de ser contagiosos. Si a estas medidas sanitarias que usted nos recomienda, doctor, le agregamos una buena alimentación, porque ya debimos haber cambiado nuestro sistema alimentario y con ejercicio, puede ser posible que salgamos avantes en esta pandemia. Bueno, indudablemente vamos a salir avantes y desde luego tenemos que aprovechar toda la información que se ha recopilado y que se junta como un cuerpo de conocimiento útil para poder seguir enfrentando esto de la mejor manera. Estaba leyendo los informes que usted ha tenido que señala que pues todos nos infectamos aunque se tenga la tercera vacuna, pero afortunadamente por la vacuna ya quita la mortalidad, pero sigue siendo, como usted lo menciona también, el virus y se puede colgar de cualquier enfermedad. Sí, así es, y digamos que no se asocia a que no haya mortalidad, porque sí la hay, la va a haber, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos de una manera muy clara, pero esperamos que efectivamente el impacto sea menor que lo que ha ocurrido con las otras variantes. Ya en este caso, ya por último, aparte de las recomendaciones que usted hace de tener el cubrebocas, ¿qué más se puede hacer aparte de, pues prácticamente tenemos que volvernos a refugiar, ¿no? Unos cuando ya estamos infectados. Dos, para que no nos infectemos, prácticamente sería volver a las casas entonces. No, yo creo que tenemos que aprender a vivir en esta nueva situación. Tenemos que aprender a cómo realizar nuestras actividades, ya no interrumpiendo aquellas que son esenciales, la educación, el trabajo, y utilizando correctamente el cubrebocas, la higiene, la distancia, todos estos elementos, podemos reanudar actividades porque esto se va a mantener durante mucho tiempo y además no es solo hoy por hoy, es la variante Omicron, no sabemos qué nos depara el futuro en términos de variantes o de riesgos, sí sabemos que hay otros virus que circulan como influenza, como otros virus respiratorios y tendremos que aprender a vivir en un estado de prevención que pase a formar parte de nuestra vida cotidiana. Un poco lo que hemos comentado es que tenemos que usar el cubrebocas correctamente y lo tenemos que traer. Será más importante tener y usar, colocarnos un cubrebocas que una corbata o que una mascada.
Doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, le agradezco bastante la información que nos da y la entrevista. Mucho gusto, saludos a todos y cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Ahí está las recomendaciones. Si bien lo dice el doctor Samuel Ponce de León, utilizar el cubrebocas antes de una corbata o como si fuera parte ya de nuestra vestimenta diaria, pero hay que tener en cuenta algo. Hay que utilizar cubrebocas de estos que se sellan, de estos KN95, y lo que hemos hecho, y aquí mi querido Eduardo Guerrero nos pone la muestra aquí en la producción, lo que hacemos al menos como reportero cuando salgo a hacer entrevistas o salgo a la calle, me pongo uno de estos cubrebocas azules, tricapa, y arriba de ese tricapa me pongo un KN95 con la única finalidad de evitar contagios. Ya lo han dicho los expertos, los cubrebocas de tela no detienen la variante Omicron. Por lo tanto, si usted es de las personas que no utilizan cubrebocas, le voy a dar un pequeño dato. La mayoría de personas infectadas en este momento son menores de edad. Si a usted creía que no le va a hacer daño a usted, pues quizá no. Pero ¿qué le parece que infecte a su hija, a su hijo, a su nieto? Y entonces, algo que le decía a las personas ahora en Día de Reyes que abarrotaron los tianguis, podría haber ido una persona como Rey Mago. ¿Por qué la necesidad de ir la pareja, de ir los hijos? Porque les iba a costar más caro un medicamento que a veces tienen un valor de 1,500, 2,000 pesos que los juguetes que iban a llevar los Reyes Magos. Pero es cuestión de ser claros, cuestión de cuidarse. 3 de la tarde con 44 minutos, vamos a un corte y regresamos.